Bien, habíamos visto el tema de aminoácidos, el tema de péptidos eh, y para entender un poquito más algunas propiedades de las proteínas, vamos a ver sobre todo la unión de esos aminoácidos, cómo se da eh, en una disposición tridimensional que adopta la molécula y que le da las características que tienen las proteínas, ¿sí? Entonces, habíamos visto esto, pero ahora vemos como un poquito más en detalle esta unión peptídica, que es muy importante en la estructura de las proteínas. Es como la base, ¿sí? Entonces, acá tenemos un modelo de esa unión peptídica. Decíamos que la unión peptídica estaba formada por el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del otro aminoácido, con pérdida de una molécula de agua y con formación de este enlace covalente. Entonces, por eso dice acá que acá se ve, ¿sí?, el enlace peptídico, ¿sí?, que está formado por el carbono, o sea, el grupo carbonilo, con las moléculas que son carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Y que este enlace, acá no se ve bien, pero está graficado un plano. Este enlace, ¿sí?, se encuentra en un mismo plano. La rotación se produce a la altura de los carbono alfa. Y como podemos ver acá tenemos un carbono alfa que está unido al carbono, ¿sí?, y el otro carbono alfa que está unido al nitrógeno. La rotación se produce libremente en los carbonos alfa. ¿Sí? Acá se ve en forma más clara, más gráfica de lo que hablábamos, ¿sí? Eh, este enlace peptídico, ¿sí?, está en un mismo plano, hace que toda esta estructura se mantenga en un mismo plano porque no hay rotación. A pesar de ser un enlace covalente, tiene una menor distancia entre este carbono y este nitrógeno que en una unión normal, en una unión de un grupo amida. Y es casi tendiendo a un doble enlace. Esta distancia es menor y es como casi un doble enlace. Esto hace que esta molécula permanezca, ¿sí?, en un solo plano. Las rotaciones que hablábamos, que se dan en el carbono alfa, van a ver ahí los nombres de Phi y Psi, ¿sí? La rotación que se da, que recibe el nombre Phi, ¿sí?, está en la relación de carbono, nitrógeno, carbono alfa y carbono, y la rotación se produce entre el nitrógeno y el carbono alfa. En cambio, la rotación Psi, que se da, ustedes ven que este plano, ¿sí?, está en diferente sentido que este otro plano, ¿sí? Entonces, esas rotaciones se dan a este nivel, digamos, ¿sí? Y la rotación Psi está dada por el nitrógeno, el carbono alfa, el carbono y el nitrógeno, ¿sí? Entonces, ahí se da la otra rotación. Y acá tenemos, bueno, la representación de las cadenas laterales. Bueno, las cadenas laterales están unidas a los carbonos alfa y acá vemos cómo se dispone. Entonces acá ya está cómo se escribiría, ¿sí?, estas uniones peptídicas entre los grupos carboxilo y el grupo amino, lo que forman las amidas. Aquí ya un segmento más largo, donde muestra las distancias, pero digamos a modo ilustrativo. Esta sería esquematizado en forma tridimensional una cadena, ¿sí?, un fragmento de una cadena polipeptídica.
está indicando que el grupo amino terminal, ¿sí? Siempre que escribimos o representamos una cadena polipeptídica, el grupo terminal, amino terminal, va a estar hacia la izquierda y el grupo carboxilo terminal va a estar hacia la derecha. Siempre se esquematiza así. O sea, el aminoácido que tiene libre el grupo amino terminal se escribe primero. Luego toda la cadena de los aminoácidos como veíamos y al final queda obviamente con el grupo carboxilo terminal libre, el último aminoácido. Bueno, eso es en cuanto, lo que veíamos es en cuanto a lo que respecta a la estructura primaria, ¿sí? Eh, Habíamos dicho que las proteínas tenían la... Disculpe, profe, se entrecorta. ¿Alguien habló? Bien. Eh, La estructura, entonces esto es respecto a la estructura primaria, cómo se va a disponer, para que nos demos una idea de cómo se disponen los aminoácidos, porque cuando decimos secuencia de aminoácidos, sí, estamos refiriéndonos a esto, ¿sí? O sea, los aminoácidos, su ubicación, ¿sí? ¿Cuáles son los aminoácidos que están componiendo esta cadena que va a estar determinado por los grupos R, ¿sí? O sea, el nombre de cada uno de los aminoácidos, el orden, o sea, el lugar que ocupa cada uno de estos aminoácidos en la cadena, ¿sí? Y el número, cuántos aminoácidos van a ocupar esa cadena, todo eso va a ser a la estructura primaria, que es fundamental en cuanto a la función que va a cumplir esa proteína. Esas cadenas no están al azar o dispuestas eh, claro, al azar, sino que están dispuestas en formas específicas y es lo que hace a la estructura secundaria, ¿sí? Dentro de lo que es la estructura secundaria, vemos cómo esas cadenas de aminoácidos se pueden disponer, ¿sí? Como si estarían enrollando, ¿sí? O estarían eh, girando sobre un eje imaginario, formando una hélice. Por eso se llama alfa hélice. Y esto hace a la estructura secundaria. Entonces, una de las estructuras secundarias fundamentales es la alfa hélice, en la cual sí vemos como centro central imaginario. A ver si tenemos... Profe, se le corta el audio de rato, se escucha muy entrecortado. A ver, vamos a ubicar bien. A ver, bien. Entonces decíamos que el alfa hélice, sí, es esa cadena polipeptídica que gira sobre un cilindro imaginario. Y la otra estructura es la lámina beta, en la cual las cadenas se disponen, las cadenas de aminoácidos se disponen, puede ser en forma paralela o antiparalela, o sea, en el mismo sentido del grupo amino al grupo carboxilo y en el otro, o puede ser del grupo amino al grupo carboxilo. Profe, ¿esa es la beta plegada? Lámina beta plegada, sí. Ah, Y ustedes gracias. ven que los grupos, las uniones peptídicas, como están en un mismo plano, entonces no giran, giran en el carbono alfa y entonces tiene el otro plano hacia este lado. Otro plano y otro plano, sí. Lámina beta, parrilla, beta plegada, lámina beta plegada. Sí, y acá vemos ya en forma tridimensional, sí, con un poco más de detalle, cómo los aminoácidos van disponiéndose, sí, en forma helicoidal y las distancias también, sí, eh, cuántos residuos de aminoácidos por cada vuelta, ¿sí? En un promedio de 3,6 residuos, o sea, casi 4 aminoácidos por cada vuelta, ¿sí? Y es fundamental acá, como ustedes verán, estas uniones que presentan ahí entre el oxígeno y el hidrógeno. Por esas uniones
de puente hidrógeno son las que mantienen a esta unidad con esa estructura. Sí, esta es una vista de arriba, esta es una vista así con esferas, y esta es otro esquema donde indica, ¿sí? Por ejemplo, la polaridad. Si yo tengo acá positivo, seguramente acá tengo el grupo amino terminal, ¿sí? Entonces tenemos grupo amino terminal, después tenemos otro aminoácido, 2, 3, 4, y acá el grupo carboxilo, que va a quedar que le va a dar una tendencia negativa. Bueno, eso vamos a ver un poquito más, en más detalle, digamos. A ver, esta sería la estructura secundaria. Entonces tenemos estructura vimos la estructura, esta es la helicoidal, o sea, alfa hélice. Alfa hélice, la llamaron alfa porque fue la primera que describieron, no tiene nada de especial, simplemente la primera en describirse fue la alfa hélice y la segunda fue la lámina beta. Y luego tenemos la estructura terciaria, o sea, a su vez, esas estructuras de alfa hélice y de lámina beta, ¿sí? Pueden unirse y disponerse espacialmente de diferente manera, ¿sí? La forma tridimensional sería la estructura terciaria. Se va como que haciendo más complejo porque ahora no solo voy a tener las alfa hélices, sino las láminas que a su vez se van a unir por otro tipo de uniones que no son las puente hidrógeno, sino que otro tipo de uniones que permiten esa forma característica espacial tridimensional que tienen las proteínas, ¿sí? Entonces, aquí están cuáles son los tipos de uniones que dan lugar a esa estructura terciaria, a esa nueva disposición, aparte de las alfa hélices y de la lámina beta, aparte tienen otra disposición que es la estructura terciaria. Esta estructura terciaria, por ejemplo, si hay atracciones electrostáticas, como es el caso de los grupos aminos con los grupos carboxilos que tienen cargas positivas y cargas negativas, entonces se da atracciones electrostáticas. También están las puentes hidrógenos, pero no son fundamentales como en el caso de la estructura secundaria, ¿sí? En este caso, sí, entre el grupo oxidrilo y el grupo, el hidrógeno del grupo oxidrilo y el del grupo oxígeno del grupo carboxilo. Luego tenemos las interacciones de cadenas o grupos no polares. También tenemos el grupo número 4, que son los puentes disulfuros, ¿sí? Aquí tenemos los grupos sulfidrilo, que en su forma reducida tiene el azufre unido a un protón, a un hidrógeno, y acá estaría en su forma oxidada, que es cuando se unen los dos azufres perdiendo los dos protones, que son las uniones puente disulfuro. También tenemos los de grupos hidrofílicos, ¿sí? Como por ejemplo, aquí tenemos la prolina, que los hidrofílicos, a ver, que están orientados, sí, como dice acá, están orientados hacia el exterior, está bien. Y los grupos hidrofóbicos, en consecuencia, van a estar hacia el interior de la molécula. Aquí teníamos otro ejemplo de las atracciones electrostáticas. Bueno, esas son los tipos de uniones que predominan en la estructura terciaria para dar lugar a la disposición espacial, ¿sí? Tridimensional de estas moléculas, que son grandes moléculas, ¿sí? Y Profe, luego creo que tenemos se le la volvió a cortar el estructura. audio. A ver, vamos a utilizar, a ver si funciona este. Es que me quedé sin auriculares. A ver si este. Y sin Yo lo micrófono. estaba escuchando bien, profe. Sí, profe, yo también la he escuchado bien. A ver si ahora cómo estamos con esto.
Bien, la estructura cuaternaria, ¿sí? Se muestra esquemáticamente, en este caso, por ejemplo, puede tratarse de una hemoglobina, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos la estructura terciaria que va a formar, que está formada por una cadena polipeptídica. Si esa proteína está formada por dos o más cadenas polipeptídicas, vamos a hablar de estructura cuaternaria, ¿sí? Entonces, en este caso se muestra esquemáticamente, dice, la disposición de las subunidades. Entonces tenemos una cadena, otra cadena, otra cadena, otra cadena, y al parecer estas cadenas sí son iguales y estas otras dos también son iguales, es muy parecido, ¿sí?, a una hemoglobina que está compuesta por dos subunidades alfa y dos subunidades beta. Entonces, ahí sí hablamos de toda esta estructura que es una estructura cuaternaria. Bien, cuando hablábamos de láminas alfa y láminas beta, vamos a ver ahora en los libros, vamos a ver las nuevas formas de presentar las estructuras de las proteínas, por ejemplo, con flechas aplanadas, que ustedes van a ver que eso estaría representando las láminas beta, ¿sí? Miren las diferentes formas que pueden adoptar, ¿sí? O, ¿sí?, como cintas, así, hélices de cintas, que serían las alfa hélices. Es como se representan a las proteínas. Entonces nosotros vemos acá que solamente está formadas por láminas beta. Hay proteínas que pueden estar formadas solamente por alfa hélice. Y acá tenemos otra representación, ¿sí?, de una cadena polipeptídica en la cual nosotros vemos que, por ejemplo, acá podemos distinguir una hélice, alfa hélice. Acá podemos distinguir otra alfa hélice. Acá podemos distinguir en zigzag una lámina beta, ¿sí? Y acá tenemos combinadas las dos, las láminas beta, las alfa hélices, ¿sí? Y vamos a mencionar algo fundamental, que es estas disposiciones al azar. Estas disposiciones al azar permiten, ¿sí?, que cambie de sentido o adopten las proteínas estas formas globulares, ¿sí?, que no está formado solamente por alfa hélice y láminas beta paralelas dispuestas en forma lineal, que daría lugar, ¿sí?, en la estructura secundaria a las proteínas fibrosas. En este caso tenemos, por ejemplo, una estructura globular. Son fundamentales estas proteínas distribuidas al azar que dan lugar, que pueden permitir, ¿sí?, esta representación, digamos, esta disposición tridimensional de la proteína que da lugar a las proteínas globulares. Bueno, aquí está la relación entre los aminoácidos y y el ADN, ¿sí?, que está en lo cual tenemos en el ADN, porque nosotros sabemos que la relación entre la formación de las proteínas y lo que está codificado en el ADN es una relación directa. O sea, el ADN, los nucleófilos del ADN me va a dar, ¿sí?, me va a dictar cómo se disponen, cómo se van a disponer esos aminoácidos dentro de lo que es la cadena polipeptídica. Y aquí vemos la relación entre cómo a partir de los 20 aminoácidos, ¿sí?, porque solamente 20 aminoácidos son los que van a dar lugar a las proteínas funcionales en general. Hay más aminoácidos, como dijimos, pero estos son los fundamentales, ¿sí? Entonces vemos como
lo que son el uracilo, las citosinas y que son parte integrante del ADN, están en relación directa con la síntesis de las proteínas. Bueno, nosotros vamos a llegar a ver un poco de esto, pero muy poco porque eso lo van a ver en genética directamente, pero sí tenemos que saber que por relación directa nosotros veíamos cómo podemos ir fragmentando la proteína y hacer la secuenciación por secuenciación de Edman y determinar cuál es el orden de los aminoácidos en una proteína. Lo pueden hacer directamente a partir del código genético. Se puede hacer directamente porque hay una relación directa. O sea, si yo tengo en un anticodón, tengo 3 uracilos, va a dar lugar, sabemos que en ese lugar sí va a ir, por ejemplo, ay, se me fue en este momento el nombre del aminoácido. Este es ay, se me fue, bueno. En este caso es la leucina, ¿sí? Pero en este caso siempre se me va el nombre de los aminoácidos. Bien, y en este caso, por ejemplo, la serina, tirosina, ay, no, bien. Bueno, eso es para dar una relación, ¿sí? Al final de cómo se constituyen los aminoácidos. Como hay algunas cosas que quedaron como pendientes en el tema de proteínas, vamos a continuar con la otra presentación en donde vamos a aclarar algunos temas de esta parte, segunda parte de proteínas. Bien. Bueno, aquí tenemos esta ya la presentación, llamamos proteína 2 porque armamos otro como para aclarar, ¿sí? Repasar lo que vimos y hacer algunas aclaraciones. Entonces acá ya para ubicarnos en el espacio de todo lo que fuimos viendo en forma separada, tenemos por ejemplo la estructura primaria, ¿sí? Que está dada por la secuencia de aminoácidos que decíamos que depende, ¿sí? De la ubicación y del número de cada uno de esos aminoácidos para que la proteína sea funcional. Que va a dar lugar a una estructura secundaria, que la disposición espacial de esa estructura primaria va a dar lugar a la estructura secundaria, que puede ser alfa hélice o lámina beta, unidas por disposiciones al azar, también conocidas, sí, como uniones libres de aminoácidos al azar, que me permite, esas uniones entre las alfa hélice y las láminas beta, me permite o da lugar a lo que es la estructura terciaria. En este caso vemos que la estructura que se forma es una estructura globular, ¿sí? En forma tridimensional, la estructura secundaria me está dando la estructura terciaria, en este caso, de una forma globular. Si esa estructura secundaria se hubiese dispuesto solamente, por ejemplo, láminas beta o solamente alfa hélices dispuestas linealmente, entonces la estructura hubiese sido de una proteína fibrosa. Esa es la estructura terciaria, que viene a ser
la disposición espacial de la proteína, y si tengo más de una cadena polipeptídica, o sea, 2 o más, voy a hablar de estructura cuaternaria. Si no, la proteína va a llegar hasta la estructura terciaria. No siempre, o sea que no siempre voy a tener estructura cuaternaria. Estructura terciaria sí, hasta ahí sí, pero estructura cuaternaria tengo que tener más de una subunidad, o sea, 2 o más, como en este caso tiene 4 subunidades ensambladas y me da la estructura cuaternaria. O sea, voy de lo más simple a lo más complejo. Bien. Bueno, aquí algunos términos que van a encontrar, que me parecieron interesantes, que por ahí van a encontrar ustedes en la bibliografía. Sí, la función química o estructura específica, o sea, la función que va a cumplir la proteína, que está dada por su estructura, que ya como veíamos, ¿sí? La estructura que tiene. La conformación, que me está hablando de la conformación, que es la disposición espacial de los átomos de una proteína, vamos a ver que está ya relacionado, como vimos anteriormente, si estamos hablando de disposición espacial, ¿sí? Estamos hablando de estructura terciaria y estructura cuaternaria. Entonces va a decir la conformación que tiene la proteína. Cuando hablamos de conformación, vamos a entender si es una proteína globular, si es una proteína fibrosa. Y las nativas me dice que se encuentran en cualquiera de sus conformaciones funcionales y plegadas. O sea, cuando ustedes le hablen de proteínas nativas, estamos hablando de proteínas que cumplen una función, ¿sí? Así, con esa disposición que tienen espacial, son aptas para cumplir determinadas funciones. Si no cumplen funciones, esas funciones, si esa conformación no es, digamos, no está en relación directa con la función que va a cumplir esa proteína, entonces no podemos hablar de proteínas nativas. Van a ser proteínas, sí, pero no nativas. Y ese es un término por ahí muy usado, proteínas nativas. O sea que sí o sí tienen que ser funcionales. Bueno, y acá un repaso de lo que habíamos visto, ¿sí? Y acá para recordar quiénes fueron los que hicieron los que describieron y iniciaron este estudio, que fueron Linus Pauling y Robert Corey, donde da las propiedades del doble enlace, que es corto, muy estable, ¿sí? Es plano, es polar, ya dijimos, describimos todo eso, ¿sí? Que era más corto, acá está la dimensión, 1,32 Armstrong, que está sobre un mismo plano, que es polar también, porque siempre entre el nitrógeno cierta densidad positiva y el oxígeno cierta densidad negativa. El enlace peptídico, y aquí tenemos, bueno, lo que ya vimos, la estructura en alfa hélice, y acá un detalle, ¿sí? Que si nosotros tenemos la estructura alfa hélice y siempre en los grupos aminos tenemos una cierta densidad, pequeña densidad positiva, y en los grupos carboxilos una densidad negativa, en el grupo amino terminal va a estar la densidad positiva, porque el grupo amino es el que va a quedar libre, que tiene la carga positiva, y en el extremo del grupo carboxilo terminal va a tener una densidad negativa. O sea, esa densidad es pequeña respecto a la gran longitud de la cadena. El resto de cargas se van como que contrarrestando, ¿sí? Anulando positivos y negativos a lo largo de la cadena. Pero el que queda libre es el grupo aminoácido, el amino terminal, el que da cierta densidad positiva a ese extremo y cierta densidad negativa al otro extremo. Bueno, y acá está en forma más clarita, ¿sí? Cuando una cadena es antiparalela y cuando es paralela, ¿sí? O sea, tenemos el grupo amino terminal y el grupo carboxilo terminal. Y en este sentido tenemos el grupo amino terminal y el grupo carboxilo terminal. Por eso dice antiparalela.
pero queda como que mejor ubicado, ¿sí? El grupo carboxilo. Si nosotros vemos, acá tenemos el nitrógeno, el carbono, ¿sí? Que está unido al oxígeno, y acá tenemos que es el nitrógeno unido al sí, el nitrógeno con el hidrógeno, que entonces este hidrógeno y este oxígeno forman un puente hidrógeno. ¿Ves? Se disponen muy claramente, ¿sí? Los grupos carboxilos y los grupos amino con esos puentes hidrógeno a lo largo de la cadena. Entonces, antiparalela porque tengo acá el grupo carboxilo terminal y acá el grupo amino terminal. O sea, puede haber hecho un giro esta cadena en este sentido. Y en cambio paralela porque tengo los grupos amino terminal, grupo carboxilo, grupo amino terminal, grupo carboxilo, ¿sí? Y ahí ven que hay una leve inclinación en los puentes hidrógenos. De todas maneras, igual, si nosotros vemos de perfil, se forman, ¿sí? Las láminas plegadas beta. Y acá tenemos cuando hablábamos de estructuras al azar o de los giros beta que permitía que se forman, que giren, ¿sí? Que se formen las cadenas, sobre todo las estructuras globulares, ¿sí? Y que hay de tipo 1 y de tipo 2. eh, Generalmente esto está dado por la glicina y la prolina, ¿sí? En el carbono número, acá, ¿sí? En el carbono número 3, acá va a haber una glicina, ¿sí? Y acá va a haber una prolina que nos... a ver. Eso hace que gire, ¿sí? Permite el giro de la cadena. Solo a datos no les voy a dar. Y entonces, por ejemplo, acá tenemos las proteínas globulares y las proteínas fibrosas. Las globulares dijimos que tenían alfa hélice, ¿sí? En este caso, unidos por grupos al azar, que son estos grupos beta, que permiten los giros. Y luego tenemos, por ejemplo, como fibrosa el colágeno, pero el colágeno tiene otras particularidades. De todas maneras, es como me está mostrando cómo se dispondría en forma paralela y longitudinal lo que son las proteínas fibrosas. Y acá está, cuando hablamos de proteínas fibrosas, hablamos de colágeno, el colágeno que es parte fundamental en cuanto a tendones, ¿sí? Piel. Está formado, sí, está formado el colágeno está formado por fibras, 3 fibras que se enrollan, ¿sí? Acá tenemos una fibra, acá tenemos otra, ¿sí? Y digamos, esta es una forma de esquematizar, ¿sí? Es 3 fibras que se unen y se enrollan. Esas fibras están formadas fundamentalmente por glicina y prolina, ¿sí? Este grupo se conoce como escleroproteínas, ¿sí? Tiene mucha importancia porque forma parte, como decíamos, de los tejidos de sostén, del tejido conjuntivo, y hablábamos de los tendones, de los cartílagos, de la córnea del ojo, de la matriz orgánica del hueso también. Y entonces la característica que tienen es esa, un elevado contenido en prolina y en glicina, nada más, ¿sí? Entonces, y forman, ¿sí? Una estructura lineal que se unen, se enrollan las 3, como se muestra acá, se enrollan las 3, y esas fibras, ¿sí? Luego se unen, dejando espacios entre ellas, pero superponiéndose, ¿sí? ¿Ve? Por ejemplo, acá dice cabeza, se superponen, dejan espacio y se superponen y van unidas, ¿sí? Entre ellas, y es lo que se ve en el microscopio, ¿sí? Las marquitas ahí que son los espacios entre fibras de colágeno. Este es un ejemplo de estructuras fibrilares, por ejemplo, no fibrilares, fibrosas, ¿sí? El colágeno.
Bueno, y acá como una secuenciación de lo que vimos, de las estructuras. Estructura primaria me da la secuencia, la estructura secundaria me da la distribución espacial, la estructura terciaria, sí, que hablábamos, eh, que me habla la estructura tridimensional, y la cuaternaria que me daba cuando tengo más de una cadena polipeptídica, y la supramolecular, sí, ya, o sea, más allá de la cuaternaria, cómo se ensamblan, sí, y da lugar a la función habla de la función de las proteínas. Entonces puede ser de regulación, estructural, del movimiento, de la catálisis, ¿sí? O sea, de enzimática, función enzimática, de transporte, ¿sí? Transmisión de señales también. Bueno, las múltiples funciones que cumplen las proteínas. Lo puse como para que por ahí uno se olvida de las funciones y es como esquemático para acordar. Bien, hasta ahí un repaso, sí, de lo que vimos de estructuras terciarias, primaria y secundaria. Por ahí soy densa con estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, porque estamos tomando en los finales y los chicos no saben reconocer entre estas estructuras, no saben un poco las definiciones, y es importante luego para las aplicaciones, ¿sí? Que puede tener este tema. ¿Qué más? Bueno, al final podemos hacer, seguimos. Desnaturalización de las proteínas, ¿sí? Cuando hablamos de la desnaturalización de las proteínas, sí estamos hablando, sí, de la pérdida de las estructuras de las proteínas por algún agente que puede ser físico, ¿sí? O puede ser químico, como por ejemplo la alteración de pH también me da la desnaturalización de las proteínas. Cuando hablamos nosotros de desnaturalización de las proteínas, es decir, que va a perder su estructura. ¿Qué? A ver, ¿qué estructuras va a perder en una desnaturalización de una proteína? Su estructura original. Dentro de lo que son primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿cuáles son las estructuras que perdería una proteína en una desnaturalización? Cuaternaria, si es que tienen más de dos, sí. ¿Y la terciaria la perdería? Hola. Sí, o sea, ¿se alteraría la estructura terciaria de la proteína en una desnaturalización? ¿Cuáles son las estructuras de la proteína que les da idea a ustedes este esquema de que se alterarían en una desnaturalización? Chicos, ¿me están escuchando? ¿La primaria, la secundaria o la terciaria? La terciaria sí, se perdería, ¿no es cierto? Porque es la disposición espacial, se perdería, obviamente, acá. Nosotros vemos que la desnaturalización de la proteína, que es la modificación estructural de la proteína, se traduce en pérdida de las propiedades biológicas también. Entonces vemos que la estructura terciaria ya no tiene más estructura terciaria, porque si suponemos que esta era una estructura terciaria, ¿sí? Se ha perdido. La secundaria, que también habla de las alfa hélice y láminas beta, también se puede perder. La que no se va a perder en una desnaturalización, ¿sí? Es la secuenciación de los aminoácidos, o sea, la estructura primaria. Pero es importante en este caso, sí, la influencia que tiene el pH en el caso de la desnaturalización de las proteínas, el agregado de ácidos o álcalis en una solución de proteínas, ¿sí? Eh, También se puede considerar el punto isoeléctrico. Bueno, entonces,
una proteína, ¿sí? También el calor. Un ejemplo clásico de desnaturalización de proteína con el calor, ¿cuál sería que siempre vemos y que siempre lo vemos en todo lado? El ejemplo es el del huevo, ¿sí? El punto, ¿Cómo? ¿El punto? Hola. con a través del punto de ebullición también. Con calor, no necesariamente punto de ebullición, sino que al aumentar el calor, y depende de la proteína, sí, con calor se va a producir la desnaturalización. Que es en el caso de la ebullición, sí, del huevo también. Vieron que pasa de la forma cristalina gelatinosa, que sería su forma natural con su estructura primaria, secundaria y terciaria, a la desnaturalización, que es blanco sólido. Y muchas proteínas sí llegan a esta desnaturalización y ya es irreversible, ¿sí? Como es el caso del huevo que estábamos hablando. Pero hay algunas que se puede hacer una renaturalización, o sea, se puede controlar la desnaturalización hasta cierto punto y luego se puede restablecer de nuevo su estructura de la proteína en condiciones controladas y de experiencias de laboratorio, ¿sí? Si se puede dar, por ahí le hablan de renaturalización, sí se puede dar, pero en condiciones controladas. Si no, la desnaturalización por lo general es irreversible. ¿Qué más tenemos acá? Se llama desnaturalización al proceso mediante el cual la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria se ve alterada por acción de, dijimos, calor, ácidos, álcalis, soluciones concentradas, también puede ser de urea, detergentes. Y esto está hablando que va a pasar la proteína de un estado ordenado, como nosotros vemos aquí, un estado ordenado a un estado desordenado. Y cuando hablamos de orden y desorden, hablamos ¿de qué? De entropía. Entonces vamos a pasar, ¿sí? De un estado ordenado, y acá, ¿qué va a pasar con la entropía? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Cuando Va a hay aumentar, desorden, profe. va a aumentar, muy bien, muy bien. Ahí vamos, bien. Otro concepto que tenemos aquí, ¿sí? Que tenemos que ver, es el concepto de ósmosis, ¿sí? Bien. Entonces ahí, hasta ahí el tema de desnaturalización, pero que acá está bien graficado, me parece muy ilustrado, digamos, ¿sí? La desnaturalización de la proteína. Y otro tema relacionado con las proteínas es la ósmosis. Y el tema de ósmosis me pareció que acá estaba muy, muy clarito, digamos, está muy para ejemplificar. Si nosotros tenemos sí, un recipiente en el cual tenemos proteínas, tenemos una membrana que separa a ese recipiente que se encuentra dentro de otro en el cual solamente tenemos agua, ¿sí? Entonces, aquí tenemos proteína, en este otro recipiente solamente tenemos agua, y decimos que como aquí tenemos una mayor cantidad, tenemos proteínas y acá solamente agua, entonces esta va a ser una solución hipertónica, o sea, más concentrada en proteínas. ¿Qué va a ocurrir cuando yo arme este osmómetro? ¿Sí? O sea, esto sería esquematizar, esta parte, digamos, de esto que sería un osmómetro. La membrana dice semipermeable, que quiere decir semipermeable, que pueden pasar solamente algunos tamaños de molécula, ¿sí? Entonces, cuando yo sumerja este tubo con contenido de proteína en este recipiente más grande que tiene solamente agua, con esta solución al ser hipertónica, la membrana al ser semipermeable va a permitir el ingreso ¿de quién? Del agua, ¿sí? Va a ingresar del menos concentrado al más concentrado el solvente, ¿sí? Para diluir esta concentración que está más concentrada. Entonces, como el agua ingresa aquí, vemos aquí el esquema, al ingresar el agua, este volumen va a aumentar. Y va a aumentar en una altura que se denomina H en este caso. Entonces decimos que la presión osmótica,
¿sí? Va a estar determinada por la presión que se debe ejercer para evitar, ¿sí?, ese desplazamiento. Entonces, eso sería un concepto de presión osmótica. La presión necesaria para evitar ese equivalente a ese desplazamiento que hubo de altura por el aumento de volumen ante la entrada del agua. Sí, y presentamos acá osmosis por el hecho de que esto me permite a mí, me va a permitir determinar, por ejemplo, el peso molecular de una proteína, aplicando la ley de presión por volumen igual a N por R por T y reemplazando la presión por pi, un valor constante, que es la presión osmótica, digamos. Pero ya no se usa, digamos, pero son términos que hay que recordarlos. Y luego hablamos de la naturaleza coloidal de las proteínas, entre otros términos, aparte de la presión osmótica, también hablamos de la naturaleza coloidal de las proteínas. En el caso de la naturaleza coloidal de las proteínas, está en relación directa con las dispersiones, ¿sí? Con la definición de dispersiones, lo que nosotros conocemos, la clasificación de dispersiones verdaderas, dispersiones coloidales y dispersiones groseras. Hablamos de dispersiones verdaderas cuando las partículas que se disuelven, ¿sí?, en este sistema tenemos un disolvente, si son dispersiones, tenemos un disolvente, un medio dispersante tenemos un medio dispersante, ¿sí?, y en el cual tenemos las partículas menores a 1 nanómetro, y entonces hablamos de dispersiones verdaderas, que también los conocemos como soluciones, ¿sí?, un sistema homogéneo. Entonces, con partículas menor a un nanómetro, tenemos las dispersiones verdaderas, que son equivalentes a las soluciones, y hablamos de sistemas homogéneos. Cuando las partículas dispersas se encuentran entre 1 a 100 nanómetros, su tamaño, hablamos de una dispersión coloidal. Y ahí ya pasamos a lo que son los sistemas heterogéneos. Y cuando son mayores a 100 nanómetros, en este caso suspensión o dispersiones groseras. ¿Sí? Eso sería en cuanto me estaría explicando la naturaleza coloidal de las proteínas por el hecho de que las proteínas estarían ubicadas en este grupo, en el de dispersión coloidal. Entonces hablamos de naturaleza coloidal de las proteínas por su tamaño, ¿sí? Y porque se encuentran dispersas en los sistemas biológicos, dispersas generalmente en agua. Bueno, esto para por ahí recordar un poquito y hacerlo más gráfico el tema de esta definición de proteínas. Y luego tenemos coloides obligados y facultativos. El caso de coloides obligados es el caso de las proteínas. Por su tamaño, son dispersiones coloidales, son coloides. Entonces son coloides obligados por su tamaño. Coloides facultativos sería el hecho de que yo tenga que adicionar moléculas para dar lugar a formación de esas moléculas más grandes para que sean considerados coloides. Bien. Y acá les propongo un ejercicio. No miren el final, ¿sí? Lo miran después para comprobar. Con todo lo que ya vamos viendo, ¿sí? Como hablábamos de estructuras terciarias y estructuras secundarias y demás, tenemos un polipéptido, ¿sí?, que por hidrólisis, o sea, separación de los aminoácidos, se hizo una hidrólisis de este polipéptido, y el resultado dio, ¿sí?, que tiene 38 residuos de aminoácidos o residuos aminoacídicos, de los cuales, ¿sí?, tenemos que
que son 5 alanina, 2 cisteína, 4 la de era aspartico, 2 glutamato, bueno, y así, ¿sí? De todas las, porque acuérdense, esto estaba para una letra. Este es el resultado de todos los aminoácidos presentes, o sea, cuántos de cada uno de los aminoácidos están presentes en este polipéptido. Luego me dice que se hace reaccionar, ¿sí?, con el dinitrofluorbenceno. ¿Se acuerdan? Esta era la reacción de Sanger, que por hidrólisis me daba la separación del aminoácido y detectaba, ¿sí?, el residuo amino terminal. O sea, de toda esta cadena, el residuo amino terminal, o sea, si decimos amino terminal, ¿de cuál de los aminoácidos estamos hablando? ¿Del primero de la cadena o del último de la cadena? Del último. Residuo amino terminal, ¿era el primero o el último de la cadena? Es el primero. El primero, ¿sí? Entonces aquí recuerden, muy bien, recuerden. El amino terminal era el primero que escribíamos a la izquierda, y bueno, ese es el que detecta. El primer aminoácido terminal va a ser detectado por Sanger. Se va a formar la 2,4-dinitrofenilglutamato. Por lo tanto, el primero va a ser el glutamato, ¿sí? También a este polipéptido, ¿sí?, se va a cortar con tripsina. O sea, la tripsina es una enzima que permite que se corte esta cadena, ¿sí?, en las regiones de la arginina y de la lisina. Con lo cual, a mí me va a dar 4 fragmentos, ¿sí? Lo cortamos en 4 fragmentos de aminoácido. Y el otro que voy a utilizar, ¿sí? Y bueno, esto es la otra enzima, no, en este caso no es enzima, en este caso es un compuesto, el bromuro de cianógeno, que me va a cortar en 2 lugares, por lo tanto me va a dar 3 fragmentos, ¿sí? Entonces tenemos un corte hecho por tripsina que me va a dar 4 fragmentos. Es la misma, ¿no? Es la misma secuencia, digamos. El mismo polipéptido. Y el otro corte que voy a hacer con bromuro de cianógeno me va a dar 3 segmentos, ¿sí? Luego, por degradación de Edman, en ambos casos, se determina cómo está constituido, cuál es la secuencia. Acuérdense que Edman me da la secuencia de los aminoácidos. Entonces me va a dar cómo en cada uno de esos fragmentos que yo corté está la secuencia de los aminoácidos, ¿sí? Con esto, nosotros vamos a tener que decir cuál era la secuencia total, ¿sí? O sea, cuál es la secuencia total de esa cadena polipeptídica, ¿sí? Entonces, bueno, acá ya está la respuesta cómo vamos haciendo, pero la idea es que ustedes, como quien completa un crucigrama, como quien resuelve una sopa de letras, hagan esta idea general, ¿sí? Sabiendo que el primero es el glutamato, ¿sí? O sea, ¿cuál va a ser la primera secuencia? El que empieza con E, porque ese es el primero. Ahí empieza, digamos, ahí empieza la cadena. Y luego, bueno, vamos viendo cómo logramos, ¿sí?, uniendo las dos ideas de esta secuenciación de Edman y esta otra secuenciación hecha por Edman, cómo logramos determinar cómo se dispone, ¿sí?, ese polipéptido. Por eso les digo, sin mirar el resultado, creo que ahí lo tengo más clarito para que lo vean, ¿sí? Este es el corte por tripsina, este es el corte eh, por bromuro de cianógeno. Y bueno, ahí está el resultado, pero la idea es que lo hagan ustedes, ¿sí? Entonces vemos ahí como todo lo que ya vimos, hablando de secuencia, hablando de aminoácidos,
¿sí? Cómo llegan a formar ese polipéptido, ¿sí? Y acá, bueno, como un ejercicio para que ustedes y acá ya tienen el resultado. El desafío es armarlo a partir de acá, de la interpretación de todo esto, armarlo, ¿sí? Bien, hasta ahí todo lo que es repaso de estructura primaria, estructura secundaria, Sanger, Edman, que vimos. Hacemos una pausa para continuar con un poco más de proteína y ya